El CEO no puede olvidar a la chica del campo que se convirtió en su cura esa noche en la cabaña. Era una noche oscura y tormentosa. Los truenos resonaban como un presagio en el Hotel Sol de Oro, donde la opulencia desplazaba a la humildad que Lina había conocido en su pequeño pueblo. Había llegado a la ciudad con sueños brillantes y la esperanza de dejar atrás su vida sencilla. Sin embargo, la realidad la golpeó con fuerza mientras limpiaba los lujosos pasillos del hotel. Con cada cubo de agua y cada trapo encontrado, sentía el contraste de su mundo con el de esos ricos que la ignoraban. Un día, un robo sacudió el hotel. Los murmullos comenzaron a arder como llamas. Una joya desaparecida. Todo apuntaba a Lina. Ella, la pobre chica del campo, quien nunca había tocado nada que no fuera suya. Pero había alguien, el carismático Pablo, el director del hotel, que veía más allá de las apariencias. Con su mirada intensa y voz calmada, se convirtió en su único aliado. Sé que no lo ha. Veía a Lina como una amenaza, una intrusa en su mundo de lujo. Su risa burlona y sus miradas de desprecio eran constantes recordatorios de que la opulencia escondía más de lo que mostraba. La soledad y el miedo se abrazaban a Lina, mientras sus pensamientos se enredaban en su angustia. A través de todo esto, Lina descubrió que estaba embarazada. Un nuevo miedo la invadió. ¿Qué haría con este pequeño ser en un mundo tan cruel? La noticia corrió como un reguero de pólvora. Kenia, en su afán egoísta por eliminar cualquier obstáculo, comenzó a tramar en secreto una conspiración oscura que la acercaba más a la desesperación. Cada mirada de Kenia la hacía sentirse pequeña, vulnerable. La cabaña apartada en el bosque fue el escenario de un encuentro inesperado. Pablo y Lina necesitaban claridad, un respiro en medio de tanto caos. Cuando se encontraron, el aire estaba cargado de anhelos reprimidos. La chimenea crepitaba y la luz danzante iluminaba sus rostros tensos. Necesitamos. Pero antes de que pudieran desnudarse emocionalmente, un secreto inesperado salió a la luz, revelando parte del pasado de Pablo que cambiaría todo. Lina sintió un nudo en la garganta. No era solo su corazón lo que estaba en juego. Se dio cuenta de que su amor por él podría costarle más de lo que imaginaba. Los ecos de sus palabras resonaban en la cabaña, mientras las sombras se alargaban, prometiendo un nuevo giro en sus vidas. Esa noche, rodeados de secretos y tensiones, Lina se enfrentaba a una decisión que podría decidir su futuro y el de su hijo. ¿Podría confiar en Pablo? ¿O el deseo de Kenia por destruirla hundiría sus esperanzas? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire en la cabaña se llenó de tensión. Pablo miraba a Lina, una chispa de determinación brillando en sus ojos. Hay algo más que necesito decirte. Comenzó. Y Lina, ella no solo está celosa de ti. Hay razones más profundas, dijo Pablo, sus manos temblando ligeramente. Lina entrecerró los ojos mientras buscaba entender. Antes de que pudiera procesarlo, un estruendo ensordecedor resonó afuera, sacudiendo las paredes de la cabaña. El sonido era como un trueno, pero más retumbante, casi aterrador. Ambos se miraron, la confusión en sus rostros mezclándose con el miedo. Pablo se levantó, su instinto de protección aflorando. «Quédate aquí», ordenó mientras se acercaba a la puerta. Lina no se atrevió a mover un músculo. Podía sentir una sombra palpable flotando en el aire. De repente, al abrir la puerta, un torrente de viento helado irrumpió en la cabaña, y Pablo quedó paralizado en el umbral. Lina vio su expresión transformarse de curiosidad a horror. «¡Kenia!», gritó Pablo, y el nombre resonó como un tambor en la penumbra. Lo siguiente que Lina vio la dejó helada. Kenia apareció de entre los árboles, pero la mujer que conocía estaba distinta.
Su rostro, normalmente sereno, ahora mostraba una mezcla feroz de rabia y algo que parecía perturbadoramente satisfecho. —¿Creías que podías escapar de mí? —dijo, su voz retumbando con la fuerza de una tormenta. Detrás de ella, a Lina le pareció distinguir figuras que avanzaban. Sombras desdibujadas que se acercaban a la cabaña. El corazón de Lina se hundió. No era solo Kenia, había más. Había un grupo de personas, todas vestidas de negro, y la mirada de Kenia era la de una líder en una guerra. —¿Qué está pasando? —logró preguntar Lina, su voz un hilo quebrado mientras sentía la presión en su pecho aumentar. —Todo lo que has creído es una ilusión, Lina. Aquí hay mucho más en juego. Ese niño que llevas dentro no es solo un nuevo comienzo. Es el final de algo que no entiendes —dijo Kenia, sus ojos fríos atravesando a Lina como dagas. Pablo retrocedió un paso. —¿De qué hablas? ¿Qué relación tiene mi hijo con esto? —preguntó incrédulo. Todo parecía desmoronarse alrededor de ellos. Kenia sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Tu padre y yo tuvimos un trato, algo que se remonta a años atrás. Y ese niño es la llave. La cabaña se llenó de un silencio espeso, como si el aire mismo se hubiera detenido. Lina sintió que el nudo de sus entrañas se apretaba. ¿Qué estaba diciendo Kenia? Un trato. ¿Qué tipo de compromiso podía encerrar su vida y la de su hijo? Antes de que pudiera procesar la revelación, un grito desgarrador resonó en el exterior. Las sombras que acompañaban a Kenia se acercaban más, y una figura se adelantó. Era la madre de Pablo, con ojos conocidos pero llenos de desesperación. —Pablo, no te acerques, debes irte ahora —gritó con una intensidad que hacía eco en la cabaña. Las palabras de su madre se desvanecieron en el caos, y Lina comprendió que el verdadero temor estaba por venir. Una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Sin saber cómo reaccionar, se dio cuenta de que todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. ¿Quién era realmente Kenia? ¿Y cuál era la verdad oculta detrás de su relación con Pablo? —¡No se vayan! —imploró Lina, viendo cómo todo se descontrolaba a su alrededor. Pero nadie parecía estar escuchando. La noche había convertido su vida en una pesadilla, y el futuro una perfecta tormenta de incertidumbre. El aire en la cabaña se llenó de tensión. Pablo miraba a Lina, una chispa de determinación brillando en sus ojos. —Hay algo más que necesito decirte —comenzó, y Lina sintió que su corazón latía más rápido. No solo eres tú la que está en riesgo aquí. Kenia no es quien parece ser. Lina frunció el ceño, confundida. —¿Qué quieres decir? —preguntó, su voz casi un susurro. La chimenea crepitaba, y el crepitar de la leña parecía un eco de la inquietud en su pecho. Ella no solo está celosa de ti. Hay razones más profundas —dijo Pablo, sus manos temblando ligeramente. Lina entrecerró los ojos mientras buscaba entender. Antes de que pudiera procesar su respuesta, un estruendo ensordecedor resonó afuera, sacudiendo las paredes de la cabaña. El ruido era como un trueno, pero más retumbante, casi aterrador. Ambos se miraron, la confusión en sus rostros mezclándose con el miedo. Pablo se levantó, su instinto de protección aflorando. —Quédate aquí —ordenó, mientras se acercaba a la puerta. Lina no se atrevió a mover un músculo. Podía sentir una sombra palpable flotando en el aire. De repente, al abrir la puerta, un torrente de viento helado irrumpió en la cabaña, y Pablo quedó paralizado en el umbral. Lina vio su expresión transformarse de curiosidad a horror. —¡Kenia! —gritó Pablo, y el nombre resonó como un tambor en la penumbra. Lo siguiente que Lina vio la dejó helada. Kenia no estaba sola. Detrás de ella, una figura imponente emergió de entre las sombras. Era el propio padre de Pablo, Leonardo, un hombre que había permanecido ausente en la vida de su hijo durante años, por razones que nadie había entendido del todo. —Mamá, ¿qué haces aquí? —exclamó Pablo, sus ojos abiertos de par en par, incrédulo. —¿Tu padre? —dijo Kenia, su sonrisa burlona ahora transformándose en una mueca fría. —Tu padre y yo tenemos un origen similar al de tu amante. Pero no es lo que crees.
Esta chica no es más que un peón en un juego mucho más grande. Lina sintió que el suelo se les desvanecía bajo sus pies. ¿Qué juego? ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz llena de desesperación. Es una historia antigua, Pablo. Tu madre nunca te habló de nosotros. Hicimos un trato. Lo perdimos todo. Y ahora, este niño es la clave para recuperar lo que una vez tuvimos, explicó Kenia, señalando a Lina con un dedo tembloroso. Un gesto que le heló la sangre. No podemos dejar que crezca en un mundo que nos ha dado la espalda. Este niño significa redención y venganza. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Pablo, su voz un hilo de incredulidad. No puedes destruir la vida de Lina solo porque yo soy parte de esto. Kenia dio un paso adelante, su mirada intensa. Lo haré si es necesario, pero primero debes elegir, Pablo. ¿Te vas con tu madre y dejas atrás todo lo que construiste? ¿O esta chica paga el precio de tus decisiones? Lina sintió el nudo en su garganta apretarse mientras miraba a Pablo, buscando respuestas en sus ojos. En ese momento, la madre de Pablo irrumpió en la cabaña, su rostro enrojecido por la lucha con el viento. Tienes que irte. No estás a salvo aquí. La revelación fue como un rayo que partió el cielo oscuro. Lina se dio cuenta de que Kenia no era solo una rival. Era una pieza clave de un rompecabezas mortífero que la arrastraba a un abismo del que podría no escapar. La familia de Pablo era parte de algo mucho más grande. Un secreto que transformaba a todos en marionetas de una trama que no comprendía. Lina miró a Pablo, a su madre, a Kenia, y sintió cómo su corazón se rompía. Destruirme no será la solución, dijo, pero su voz sonó más débil de lo que esperaba. No quiero que esto acabe así. El aire se volvió denso, el silencio se hizo pesado, las sombras se alzaron y la verdad estaba al borde de ser revelada. Un abismo de traiciones y secretos. En un giro de locura y desespero, un sordo estampido resonó, pero esta vez no era un trueno. Era el sonido de un disparo, y Lina sintió cómo su mundo se detuvo. ¿Quién había disparado? ¿Y era posible que todo esto fuese parte de un plan maestro que nunca vio venir? Un grito rasgó el aire, pero no estaba claro quién lo había pronunciado. El sonido del disparo retumbó en la cabaña, un eco que hizo temblar las paredes y el corazón de Lina. Todo se detuvo por un instante, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. ¿Quién había disparado? Las miradas se cruzaron, llenas de miedo e incredulidad. Lina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, cada fragmento de su vida cayendo al abismo. Kenia, con una sonrisa que parecía la de un demonio, se dio una vuelta, mirando a las sombras que la seguían. «Ya es suficiente de jugar. El niño es nuestro», gritó, casi como un hechizo. Y en ese momento algo en el aire cambió. Pablo se abalanzó hacia Lina, pero antes de que pudiera tocarla, una figura desconocida surgió de entre las sombras, empujando a Kenia hacia atrás. «Apártate de ella», ordenó la figura, y Lina sintió una mezcla de alivio y confusión. Era un hombre alto, con un abrigo oscuro que revoloteaba al viento como un ala enorme. Sus ojos, profundos y oscuros, se fijaron en Kenia y luego en Pablo. «Estamos aquí para detenerte, Kenia», dijo con una voz grave que resonó en la cabaña. Lina no podía creer lo que veía. ¿Quién era este extraño? ¿Un aliado o un enemigo más? «No tienes poder aquí», replicó Kenia, su tono desbordado de furia. El hombre no se inmutó, pero Lina podía sentir que su presencia era como una tormenta a punto de estallar. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, movimientos inquietos que arrastraban el aire, y de repente Lina se dio cuenta de la verdad. Todo esto era un juego de poder. Pablo miraba al extraño, sus ojos llenos de preguntas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz temblando entre la sorpresa y el temor. «¿Quién eres tú? ¿Qué tienes que ver con esto?». «Soy alguien que conoce la verdad, Pablo», respondió el hombre, manteniendo su mirada firme. «Tu madre y Kenia han estado manipulando todo desde las sombras, pero ya no. Es hora de que sepas lo que realmente está en juego.
Lina se sintió atrapada entre fuerzas que no entendía. Deseaba comprender, pero el miedo estaba comenzando a paralizarla. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros. El niño, su futuro, todo pendía de un hilo. Kenia dejó escapar una risa amarga. ¿Estás seguro de lo que dices, Daniel? ¿Crees que el poder que has perdido te regresará con esa verdad? Ese niño no es solo un peón, Kenia. Es el centro de todo. Y tú lo sabes, respondió Daniel. Sus palabras como flechas afiladas que perforaban la mentira que todos habían estado creyendo. Lina sintió un frío en su estómago. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz era apenas un susurro. Todo el ruido del exterior parecía desvanecerse. Era como si el mundo hubiera dejado de existir fuera de esa cabaña. Tu hijo es la clave para liberar el poder que se ha mantenido oculto por generaciones. Pero hay otros que buscan controlar ese poder y no se detendrán ante nada para obtenerlo. Daniel dijo, y cada palabra era como dinamita ardiendo. «¡No puedes llevártelo!», gritó Kenia, su rostro lleno de desesperación, pero más que eso, temor. «No quiero llevarme a nadie, Kenia. Solo quiero que la verdad salga a la luz», dijo Daniel, mientras un gemido resonante recorrió el aire. Todo se tornó caótico en un instante. La cabaña tembló. Un sonido ensordecedor explotó en el viento, acompañado de una luz brillante. Lina saltó hacia atrás, cubriéndose los ojos, y cuando la luz se desvaneció, todo lo que vio fue la figura de Daniel, ahora revelando un símbolo grabado en su pecho, algo que resplandecía con fuerza. Kenia dio un paso atrás, y por un breve instante Lina vio miedo en su mirada. ¿Qué era ese poder? Todo lo que creía saber sobre su vida. Su amor por Pablo, lo que significaba ser madre, se desmoronó en un instante. «Ahora entiendes, ¿verdad?», dijo Daniel, y antes de que pudiera responder, el suelo bajo sus pies se abrió. La tierra tragó la cabaña entera, y Lina sintió que caía. Fue un abismo negro, y en ese desvarío, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Era realmente su hijo la clave de todo? ¿Qué destino le esperaba en un juego que nunca decidió jugar? La oscuridad se apoderó de todo. Una caída sin fin, un eco de preguntas sin respuesta. El horror y el poder se entrelazaron en un solo instante, y Lina sintió que la batalla por su vida apenas comenzaba. La oscuridad se tragó a Lina. El abismo parecía interminable, y un miedo intenso la envolvió, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Luchaba por comprender lo que acababa de escuchar. Daniel había traído a la luz secretos que nunca imaginó. Pero antes de que el pánico pudiera hacer mella en su mente, todo se detuvo. De repente Lina cayó, no al vacío, sino a un suelo sólido, como si la tierra misma hubiera cambiado bajo sus pies. Se levantó aturdida, su corazón palpitando. Estaba en un lugar diferente. La cabaña ya no existía. En su lugar se encontraba en una habitación oscura y sombría, con paredes de piedra y velas parpadeando en los rincones. El aire olía a humedad y a algo más, a traición. A su alrededor, sombras se agolpaban, susurrando entre ellas, como si estuvieran discutiendo algo importante. «¿Dónde estoy?», balbuceó Lina aturdida. Trató de orientarse, pero las figuras continuaban danzando, murmurando bajo voz. Eran rostros familiares, pero distorsionados, como si se hubieran metamorfoseado en algo desconocido. «Lina, Lina», escuchó una voz familiar, y al voltear vio a Pablo. Estaba de pie frente a ella, su rostro pálido y lleno de angustia. «¿Qué pasó? ¿Dónde están Kenia y Daniel?» «Yo no lo sé», respondió ella, su voz temblando. «Estábamos en la cabaña, y de repente todo cambió». Pablo la miró con preocupación. «No podemos quedarnos aquí. Esto es un lugar peligroso. Kenia no es quien creíamos que era. Tiene habilidades que van más allá de lo que imaginas». La revelación la golpeó como un puño. «¿Qué quieres decir con eso?» «Ella no solo está buscando poder», dijo Pablo, sus ojos reflejando miedo y determinación a la vez. «Hay una razón por la que me alejó de mi padre. Ella y mi familia tienen un pasado que está más entrelazado de lo que pensaba. Ella se alimenta de nuestros miedos y de la desesperación». Mientras hablaba, las sombras se acercaban, sus murmullos aumentando en intensidad. De pronto, una sombra se desvió del grupo y avanzó hacia ellos. Era Kenia.
Su rostro estaba iluminado por la tenue luz de las velas, y en sus ojos había una mezcla inquietante de emoción y determinación. ¿Creíste que podrías escapar? No sabes lo que te espera, dijo Kenia, su voz cortante y fría como el acero. Los murmullos de las sombras se intensificaron, como si respondieran a su llamado. Me has dado la oportunidad de desatar el poder que tengo atado, y esa es la razón por la que están aquí. Tu hijo no solo es la llave, es el vehículo de un cambio monumental. Pablo se interpuso, su figura protectora tomando forma. No te lo llevarás, no lo permitiré. Kenia se rió suavemente, ese tipo de risa que helaba la sangre. ¿Y quién crees que eres para detenerme? Tu padre, el hombre que desprecias, es parte de esto. Y el niño es suyo tanto como es tuyo. Lina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué dices? ¿Cómo? La verdad la golpeó en su pecho como si le hubieran Sí, Pablo, eres el producto de un pacto. Tu padre era parte de algo antiguo. Tu madre, la frustrada heroína que lo perdió todo. Y yo, aquí, soy el legado de ese poder. Tu hijo es esa conexión, el último eslabón. No, no puedes hacer esto, gritó Lina, pero la sacudida de su voz apenas contenía la desesperación. Kenia sonrió, pero el brillo en sus ojos no era de maldad, sino de victoria. Lo has llevado dentro de ti. Solo necesitas aceptarlo. Y juntos podremos alcanzar un poder inimaginable. El destino de nuestras familias está entrelazado, y lo que creías que era amor entre tú y Pablo es solo una ilusión. Ahora todo comienza. Ante la asombrosa revelación, un rayo de luz iluminó la habitación. Fue como si todo hubiera decidido cambiar en ese instante, pero Lina no estaba dispuesta a dejar que su mundo se desmoronara ante ella sin luchar. «Yo no seré parte de esto», exclamó, mientras su determinación se encendía. Pero entonces un estruendo resonó en la habitación, y una grieta se abrió en el suelo, tragándose a Kenia y a las sombras. Las llamas comenzaron a surgir, iluminando el rostro de Pablo, que lucía asustado pero resoluto. «¡Lina, ven aquí!», gritó, extendiéndole la mano, justo cuando la habitación comenzó a temblar y las sombras se retorcían. La pregunta que le ardía en el pecho asomó. ¿Quién realmente era Pablo? ¿Y qué sería de su hijo en medio de ese caos? Lina se posicionó entre el fuego y Pablo, luchando contra la incertidumbre. ¿Y si realmente somos parte de algo más grande? Pero la pregunta quedó sin respuesta cuando todo se hundió nuevamente en lo oscuro. La grieta se cerró tras ellos. Un silencio aterrador los envolvió, y en ese momento se dieron cuenta de que su lucha apenas había comenzado. ¿Podrían escapar de un destino que parecía ser inevitable? ¿O estaban condenados a un ciclo de traiciones que los uniría aún más? Las dudas pesaban como una losa mientras el abismo se cerraba de nuevo. El silencio se instaló de golpe, y Lina sintió como el mundo giraba a su alrededor. Esa grieta que había abierto un abismo parecía desvanecerse, llevándose consigo la cabaña, a Kenia y las sombras. Pero ese vacío pronto fue reemplazado por una luz cegadora. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar, y el aire estaba cargado de un poder palpable. «Lina, ven aquí», gritó Pablo, su voz temblando en la penumbra. Se acercó, pero antes de que pudiera alcanzarla, una oleada de energía recorrió la habitación, y las sombras comenzaron a alzarse, tomando F. Lina se quedó petrificada, observando cómo un círculo de figuras emergía, creando una especie de vórtice a su alrededor. De repente, el ambiente estalló en un caótico juego de luces y sombras. Un destello recorrió la habitación, iluminaron caras conocidas, y Lina sintió que el aliento se le cortaba. Reconoció a las personas que aparecían, sus amigos de la infancia, aquellos que habían dejado atrás en su pequeño pueblo. Pero no estaban solos. Le seguían figuras oscuras. Y al mirar más de cerca, comprendió que eran versiones distorsionadas de ellos mismos. «¿Qué está pasando?», murmuró Lina, sintiéndose atrapada entre el horror y la incredulidad. Las figuras que solían ser sus amigos miraban con ojos vacíos, llenos de una tristeza insuperable. No eran ellos, eran sombras de lo que alguna vez fueron. «Tu pasado te sigue, Lina», resonó una voz profunda y familiar. En ese instante,
el rostro de su madre apareció entre las sombras. «No puedes escapar de lo que eres. Eres parte de esta historia», dijo, y cada palabra resonó con un eco de dolor que atravesó su corazón. «¿Mamá?» La incredulidad se mezclaba con desesperación. «¿Por qué estás aquí?» «Porque cada elección que hiciste, cada paso que diste, nos ha llevado a este punto», explicó su madre. «Kenia no es solo tu enemiga, es parte de nuestro legado». Pablo dio un paso hacia adelante, pero la madre de Lina levantó la mano. «No, Pablo. La revelación está por llegar», dijo, su voz grave resonando en la habitación oscura. «¿Qué legados? ¿Qué hablas de legados?», preguntó Lina, su voz temblando. «Esto no tiene sentido». Pero antes de que pudiera procesar la información, el suelo tembló y uno de los amigos distorsionados se abalanzó, deteniéndose frente a ella. La mirada de su antiguo amigo, Andrés, era intensa y cargada de desesperación. «Tú no eres quien crees que eres», gritó, su voz atravesando el caos. Lina sintió un nudo en el estómago. «¿Qué dices?», respondió, angustiada. «Eres la pieza crucial en un conflicto que ha existido por generaciones. Todo está conectado a tu sangre», continuó, como si todos en la habitación supieran algo que ella ignoraba. Las sombras se movían, acercándose cada vez más. En un instante, un silencio pesado cayó y todos los ojos se dirigieron a ella. «No puedes seguir negando lo que eres, Lina», insistió Andrés, su voz resonando con una urgencia que la aterrorizaba. «Eres la llave de todo. Si no tomas control, todo lo que amas se perderá para siempre». El momento se tornó denso, un aire pesado que aplastaba su pecho. Lina sintió cómo sus recuerdos comenzaron a fundirse en visiones. Su vida en el campo, los momentos felices con su madre, los secretos susurrados en la penumbra de su hogar. «¿Qué es lo que estoy destinada a hacer?», preguntó, casi sin aliento. «Detener a Kenia. Ella usará ese poder para desaparecerte y controlarlo todo. Solo tú puedes cambiar el rumbo», dijo su madre, sus ojos llenos de determinación. Pablo tomó su mano, llevándola hacia adelante. «Lina, no estás sola. Juntos podemos enfrentar esto». Pero antes de que pudiera responder, un estruendo retumbó y el suelo se abrió nuevamente. Una sombra oscura emergió, pero era diferente esta vez. Se alzó con una figura imponente. Lina sintió que su corazón se detenía. Era Kenia, su risa resonando como una tormenta. «¿Creyeron que podrían liberarse de esto?», dijo con sarcasmo, tomando una postura dominante. «El niño Lina es el centro de mi poder. Y tú, Pablo, no tienes idea del papel que juegas en esta intriga. No es solo tu padre. Hay más secretos, una traición que se remonta a siglos». La sombra se extendió, y un frío helador envolvió a Lina y a Pablo. «¿Qué?», fue el murmullo que escapó de sus labios. El aura de Kenia comenzó a asfixiar la habitación, su risa resonando en la oscuridad. «Eres parte de un ciclo sin fin, y en esta vida ya no hay escapatoria», concluyó, mientras cada sombra alrededor de ellos empezaba a moverse en un frenético baile. Lina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Podía confiar en Pablo? ¿En su madre? Las palabras de Andrés resonaban en su cabeza. «No puedes seguir negando lo que eres». Y mientras el caos se desplegaba, una idea aterradora tomó forma en su mente. ¿Quería descubrir lo que significaba ser parte de esa historia? Todo explotó en un destello de luz mientras se debatía entre la realidad y la oscuridad. Y cuando la luz finalmente se desvaneció, Lina se dio cuenta de que estaba sola, de pie en el borde de un abismo que parecía infinito. ¿Era verdad que todo lo que había creído era una ilusión? ¿Y qué pasaría con su hijo en medio de esta batalla? Las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor. ¿Estaba lista para descubrir la verdad? La pregunta resonó, causando que el eco de toda su historia resonara en su mente, mientras el abismo se volvía cada vez más profundo. La oscuridad parecía espesarse a su alrededor mientras Lina se aferraba a la mano de Pablo. El vacío bajo sus pies se fue llenando de murmullos que la rodeaban, ecos de advertencias y presagios. Una luz estalló frente a ellos, y el brillo iluminó el horror en los rostros de sus amigos distorsionados. Nada tenía sentido. «Lina»,
gritó una voz familiar, la de su madre. Pero al mirarla, la madre se desvaneció en sombras, llevándose consigo los últimos vestigios de su infancia. El pánico se apoderó de ella, se sentía atrapada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí ustedes? Las figuras famélicas de sus amigos le respondieron como un coro siniestro. El pasado te persigue. Has vuelto a abrir puertas que debían permanecer cerradas, dijeron, mientras las sombras empezaban a cerrarse alrededor de ella. Kenia pronunció un susurro amenazante. Todo está relacionado, Lina. Cada paso que has dado ha sido parte de un plan. El niño, tu hijo, será el factor definitivo. Su sonrisa se ensanchó. En esos ojos brillaba una locura peligrosa. Como si la oscuridad de la... Ojalá fuera tan simple, contestó Kenia, acercándose peligrosamente, su figura proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Lo que tú no sabes es que la verdad es más oscura de lo que imaginas. Tú y Pablo están atrapados en un ciclo de traición y promesas que se remontan generaciones atrás. Lina giró su mirada hacia Pablo. ¿Qué es lo que estás ocultando? ¿Qué sabes de esto? Yo no estoy seguro, titubeó él, luchando por mantener la calma. Solo sé que Kenia y mi padre tienen secretos, algo de lo que nunca me hablaron. Mis recuerdos son fragmentos, sombras de lo que debió ser. De repente el suelo vibró con una intensidad abrumadora. La habitación pareció retumbar. Un golpe que resonó en sus huesos. Kenia soltó una risa aguda, la locura y el poder rebosando en ella, mientras levantaba las manos al aire, y un remolino de energía comenzó a girar. «¡Esto es solo el principio! ¡El poder que buscamos está por despertar!», exclamó, mientras el aire a su alrededor chisporroteaba. Fue entonces, con ese último grito, que todo lo que creían se transformó. Una grieta se abrió en el centro de la sala, y de ella emergió una luz asombrosamente brillante. La conmoción giró en un vaivén. Los amigos, las sombras, la cabaña misma se desvanecieron ante el fulgor. Sin embargo, cuando la luz se desvaneció, la escena fue más impactante que cualquier revelación anterior. Del otro lado de la grieta apareció la figura de un hombre, alto, con una mirada centrada y una certeza en su andar que tensó el ambiente. «¿Qué? ¿Quién es él?», preguntó Pablo, mientras todos miraban al extraño. «Soy el verdadero guardián de este legado», dijo el hombre, y su voz retumbó en la oscuridad. «Y tú, Lina, has sido llevada a la fuerza hacia una guerra que no comprendes. La conexión entre tú y Kenia es más profunda de lo que imaginas. Ella no solo es tu enemiga, es también parte de ti». El tiempo pareció detenerse. Lina sintió que el suelo se desmoronaba bajo ella. «¿Yo? ¿Qué quieres decir?» «Tu vida ha sido un juego de piezas movidas en un tablero ancestral. Tus verdaderos orígenes son la clave del poder que podrían desatarse», continuó, y la mirada de Kenia se tornó sombría. Lina comprendió que había una verdad oculta detrás de todo. «No puede ser», pero al pronunciar esas palabras, un destello de dolor cruzó el rostro de Kenia, como si estuviera perdiendo parte de sí misma. «Cierra la boca. Ella no puede saberlo. No tiene que saberlo». Sin embargo, el hombre que ahora se definía como un guardián de secretos no flaqueó. «Es hora de que Lina sepa la verdad sobre su sangre y los riesgos que esto conlleva». «No, no me digas eso», gritó Lina, sintiéndose atrapada entre el horror y la confusión. «Esto no puede ser cierto». La revelación les golpeó como un trueno, quebrando la estabilidad de su mundo. Antes de que tuvieran tiempo de procesar, el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse nuevamente. La grieta se amplió, llevándose consigo fragmentos de su realidad. Y así se encontraron una vez más en un abismo. La sombra del guardián se desvaneció en el aire, dejando en su lugar una advertencia que resonaría en sus mentes. La verdad siempre encuentra la manera de surgir. El tiempo se acorta, y deben elegir dónde posicionar su lealtad. Lina miró a Pablo, sus corazones latiendo al unísono no ante el amor, sino ante el miedo colectivo que reconectaba entre todos. «¿Dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer ahora?». Antes de que pudiera responder, la grieta volvió a cerrarse, y la luz los envolvió por completo. El abismo podría convertirse en su salvación o en su perdición. Los rostros de sus amigos comenzaron a desvanecerse, y el eco de una palabra final resonó en su mente: «El legado».
La incertidumbre envolvía a Lina. Había tantos misterios y secretos que desenterrar. ¿Quién hubiera imaginado que su vida estaba tan conectada a Kenia? ¿Qué sería de su hijo, atrapado entre esta lucha eterna? Las preguntas flotaban en el aire mientras la oscuridad se cerraba nuevamente, dejando a todos con un solo deseo: resolver el puzzle que acababan de abrir. La oscuridad se tragó la habitación, pero Lina sintió que el tiempo se estaba deteniendo. Las sombras danzantes parecían susurrar secretos, pero no podía concentrarse en ello. Estaba atrapada entre un legado devastador y un miedo abrumador. El rostro de su madre, su imagen desvaneciéndose en la penumbra, la perseguía. La verdad siempre encuentra la manera de surgir, resonó en su mente. —¡Lina, no mires! —gritó Pablo, pero ya era demasiado tarde. Un explosivo destello de luz iluminó el abismo, y en medio de todo, una figura emergió de esa luz. Era Daniel, y a su lado, algo brillaba en sus manos. —¡Esto no se acaba aquí! —exclamó, y con un movimiento de su mano, una especie de barrera se expandió, envolviendo a todos. Una sensación de descanso recorrió a Lina, pero solo por un breve momento. Instantáneamente se dio cuenta de que la luz había atrapado a Kenia, quien ahora se retorcía dentro de su propia sombra. —¡No puedes hacer esto! —gritó Kenia, su voz llena de furia y desesperación. Pero Daniel no vaciló. —Es hora de que te enfrentes a la verdad —dijo con firmeza. Tú no solo has estado jugando con las vidas de los demás. Eres parte de algo mucho más grande. Este niño es el centro de todo, y los poderes que buscas robar son solo un reflejo de lo que ya posees. Lina se estremeció. Sabía que el niño que llevaba en su vientre era especial, pero no imaginó que esa importancia tuviera tanto peso. En un parpadeo, la atmósfera cambió nuevamente. Las sombras comenzaron a cobrar vida, girando a su alrededor como espectros en la noche. —No lo entenderás, Kenia —dijo Daniel. Tu ataque era con la intención de apoderarte de lo que no te pertenece. Lo que nunca has comprendido es que yo no soy una amenaza. Soy la heredera de este legado. Tú y Pablo están en mi camino, respondía frenética. Este poder no es solo mío. ¿Acaso crees que lo has ganado sin sacrificios? Fue entonces cuando todo se oscureció de nuevo, y un estremecimiento recorrió el aire. Lina y Pablo se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. Luego, un grito desgarrador resonó. Resonando con un terror que los dejó paralizados, la grieta se expandió, y de pronto el suelo se rasgó. Pero no fue un abismo cualquiera. Era un mar de llamas que surgía como un volcán en erupción. Deslumbrante y aterrador. Por un instante, Lina sintió el calor abrasar su piel. «Nadie puede escapar de este destino», bramó Kenia, mientras las llamas danzaban a su alrededor, su risa ahora resonando como un eco de locura. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la figura de Daniel se manifestó en todo su esplendor. «¡No, esto debe detenerse ahora!» gritó, y desde su pecho un brillo incandescente estalló. Sin previo aviso, se colocó frente a Lina y Pablo y, con un violento giro de su brazo, dirigió la luz hacia las llamas, atrapando a Kenia en medio de un remolino. Fue en ese momento que la realidad se fracturó. Lina sintió lo que parecía una explosión, y cuando dio un paso atrás, vio la figura de Kenia transformarse. En un giro inesperado de la historia, Kenia dejó de ser la antagonista que todos habían conocido. Sus ojos se transformaron y sus rasgos se endurecieron, dejando al descubierto una cara que Lina reconoció. Una revelación impactante. «No, tú no puedes ser», murmuró Lina, y el horror se apoderó de su mente. La verdad era insoportable. Kenia no era solo una rival, era la hermana perdida de Pablo, quien había estado oculta durante años. La familia de Pablo había escondido ese secreto, un secreto que había alterado sus vidas. «¿Qué has hecho?», gritó Pablo, viendo cómo el horror desatado se deslizaba entre las llamas. «Lo hice todo por ti», replicó Kenia, su voz ahora más tenue. «No lo entiendes. El poder que buscamos no es solo para mí, sino para todos nosotros. El futuro de nuestras familias está entrelazado, y el niño es la clave». Las palabras flotaron en el aire mientras la confusión desbordaba sobre el grupo. Lina se sintió atrapada entre revelaciones devastadoras y amenazas inminentes. «Y aún hay más», añadió Daniel, con una mirada que profundizaba el terror.
No solo tú eres la clave, Lina. Tú eres la elegida de un legado que ni siquiera conocías. Lina sintió que el suelo se movía. Un helado sudor la invadió. Las llamas arremolinándose a su alrededor. Y la pregunta que ahora retumbaba en su mente la hizo temer lo peor. ¿Podría realmente confiar en quien tenía a su lado? Con la figura de Kenia frente a ellos y la verdad como un arma, las cosas apenas comenzaban a complicarse. Mientras las llamas rugían, quedó una sola pregunta pendiendo en el aire. ¿Qué elegiría hacer Lina? ¿Aceptar su papel en ese destino implacable o luchar por una vida libre del legado que la ataba? La respuesta se desvaneció entre el caos, y el futuro de todos estaba en juego. La oscuridad se tragó la habitación, pero Lina sintió que el tiempo se estaba deteniendo. Las sombras danzantes parecían susurrar secretos, pero no podía concentrarse en ello. Estaba atrapada entre un legado devastador y un miedo abrumador. El rostro de su madre, su imagen desvaneciendo, era Daniel, y a su lado algo brillaba en sus manos. «¡Esto no se acaba aquí!», exclamó, y con un movimiento de su mano, una especie de barrera se expandió, envolviendo a todos. Una sensación de descanso recorrió a Lina, pero solo por un breve momento. Instantáneamente se dio cuenta de que la luz había atrapado a Kenia, quien ahora se retorcía dentro de su propia sombra. «No puedes hacer esto», gritó Kenia, su voz llena de furia y desesperación. Pero Daniel no vaciló. «Es hora de que te enfrentes a la verdad», dijo con firmeza. «Tú no solo has estado jugando con las vidas de los demás, eres parte de algo mucho más grande. Este niño es el centro de todo, y los poderes que buscas robar son solo un reflejo de lo que ya posees». Lina se estremeció. Sabía que el niño que llevaba en su vientre era especial, pero no imaginó que esa importancia tuviera tanto peso. En un parpadeo, la atmósfera cambió nuevamente. Las sombras comenzaron a cobrar vida, girando a su alrededor como espectros en la noche. «¡No! ¡Esto debe detenerse ahora!», gritó Kenia, y desde su pecho un brillo incandescente estalló. Sin previo aviso, se colocó frente a Lina y Pablo, y con un violento giro de su brazo, dirigió la luz hacia las llamas, atrapando a Kenia en medio de un remolino. Fue en ese momento que la realidad se fracturó. Lina sintió lo que parecía una explosión, y cuando dio un paso atrás, vio la figura de Kenia transformarse. En un giro inesperado de la historia, Kenia dejó de ser la antagonista que todos habían conocido. Sus ojos se transformaron y sus rasgos se endurecieron, dejando al descubierto una cara que Lina reconoció. Una revelación impactante. «¡No! ¡Tú no puedes ser!», murmuró Lina, y el horror se apoderó de su mente. La verdad era insoportable. Kenia no era solo una rival, era la hermana perdida de Pablo, quien había estado oculta durante años. La familia de Pablo había escondido ese secreto, un secreto que había alterado sus vidas. «¿Qué has hecho?», gritó Pablo, viendo cómo el horror desatado se deslizaba entre las llamas. «Lo hice todo por ti», replicó Kenia, su voz ahora más tenue. «No lo entiendes. El poder que buscamos no es solo para mí, sino para todos nosotros. El futuro de nuestras familias está entrelazado y el niño es la clave». Las palabras flotaron en el aire mientras la confusión desbordaba sobre el grupo. Lina se sintió atrapada entre revelaciones devastadoras y amenazas inminentes. «Y aún hay más», añadió Daniel, con una mirada que profundizaba el terror. «No solo tú eres la clave, Lina. Tú eres la elegida de un legado que ni siquiera conocías». Lina sintió que el suelo se movía, un helado sudor la invadió, las llamas arremolinándose a su alrededor, y la pregunta que ahora retumbaba en su mente la hizo temer lo peor. ¿Podría realmente confiar en quien tenía a su lado? Con la figura de Kenia frente a ellos y la verdad como un arma, las cosas apenas comenzaban a complicarse. Mientras las llamas rugían, quedó una sola pregunta pendiendo en el aire. ¿Qué elegiría hacer Lina? ¿Aceptar su papel en ese destino implacable o luchar por una vida libre del legado que la ataba? La respuesta se desvaneció entre el caos, y el futuro de todos estaba en juego.
En ese instante, el suelo comenzó a temblar con más fuerza. Los gritos se escucharon, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Pablo miró a Lina, sus ojos llenos de terror. «Lina, algo viene hacia nosotros». Fue como si un tornado estuviera desgarrando el mundo en pedazos. La luz se intensificó, y al mismo tiempo, todo se oscureció de nuevo. El ardor comenzó a ceder, y un susurro aterrador se deslizó en sus mentes. Era una voz, profunda y retumbante. La herencia no se puede romper. Siempre se encuentra en el destino de aquellos que llevan la sangre. Lina sintió un frío recorrer su columna. El suelo de la habitación se resquebrajó, y las llamas comenzaron a apaciguarse. De repente, algo salió disparado de la grieta. Era una figura oscura que envolvió todo a su alrededor. Pero no estaba sola. Detrás de ella emergieron dos más, un destello familiar iluminando la penumbra. Eran dos figuras que Lina jamás habría imaginado. Eran sus padres, vivos, renacidos de entre las sombras. Los ojos de su madre estaban llenos de comprensión, mientras que su padre miraba a Pablo con un aire de desafío. «Debes entender, Pablo, no solo es ella, sino todos nosotros», dijo su padre, interrumpiendo el caos. Pablo los observó con incredulidad sin poder pronunciar palabra. «¿Por qué no nos dijeron nada?» La respuesta que esperaban no llegó. En vez de eso, un eco profundo resonó por toda la habitación. Cada elección que tomaron determinó su futuro, y ahora deben decidir, ¿lucharán juntos o se dejarán vencer por lo que está por venir? Mientras la figura oscura avanzaba, una sombra aterradora se extendió. La sala se llenó de gritos, pero estos no eran solo miedos, eran ecos de una verdad que se desvelaba. La historia de la familia de Pablo, su herencia y el legado de Lina. Una batalla que se libraría no solo entre ellos, sino también con los ecos de su pasado. «La elección es vuestra», repitió la voz, mientras las sombras comenzaban a cerrar el espacio entre ellos, dejando a todos en un estado de desafío y terror. Lina miró a Pablo, quien parecía estar al borde del colapso. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, su voz resonando con un tono que ya no era solo miedo, sino desafío. Pero justo en el momento en que las sombras comenzaron a deslizarse hacia ellos, una explosión resonó. Todo se desvaneció de repente, y Lina se encontró sola en un torbellino de luz, sin respuesta, sin rumbo, con la sombra de su futuro arrastrándose tras ella. La sala vibraba con energía. Las sombras danzaban alrededor de Lina y Pablo, pero algo en el aire había cambiado. De repente, la figura de Kenia se desmoronó, devolviendo su verdadera forma. Su rostro desgastado por el esfuerzo y la ira. «Esto no ha terminado», murmuró, mientras caía al suelo, debilitada. Daniel se acercó, su luz envolviendo a todos. «Esto es solo el comienzo. La verdad siempre saldrá a la luz». Su voz resonaba con poder, y Lina sintió como la sala giraba, como si todo estuviera cambiando. Pablo dio un paso adelante, mirándole a los ojos con determinación. «No estoy aquí para jugar. Mi vida no será un peón en sus juegos». Las sombras parecieron retroceder ante su desafío. Kenia, aún en el suelo, sonrió con un aire enigmático. «Te crees fuerte, Pablo, pero el legajo que llevas no lo entiendes. Puedes querer escapar, pero está en la sangre». «Y ese legado no me define», replicó Lina, su voz firme y clara. «No permitiré que sus decisiones pasadas dicten mi futuro». Sentía el calor del poder crecer en su interior. Había tomado la decisión. Iba a pelear, no por ella, sino por su hijo. Las llamas comenzaron a disiparse, y de la grieta que había llevado caos emergió una luz brillante. Lina cerró los ojos brevemente mientras la energía la envolvía, y cuando los abrió, vio a su madre sonriendo desde el fondo de la sala, vestida con aquel vestido que siempre había usado mientras le daba esperanza. «Lina, eres más fuerte de lo que crees», dijo su madre, su voz como un suave susurro que atravesaba las sombras. «Mamá», gritó, sin poder contener las lágrimas, «debes unir fuerzas con quienes amas. Tu hijo es la clave para romper este ciclo», continuó.
Kenia se puso de pie. Su rostro resplandecía con una furia renovada. «Nunca permitiré que lo hagas», dijo, pero su voz sonaba cada vez más distante. «Nosotros elegimos. Este es nuestro momento», declaró Pablo, con los ojos fijos en ella. Juntos se volvieron hacia el vacío de la grieta que amenazaba con tragárselos de nuevo. Fue el instante en que todos se unieron. Con un sentimiento de conexión, Lina, Pablo y su madre tomaron de las manos. «Por la verdad, por nuestra familia, nunca dejaremos que el legado de este miedo nos controle», gritaron al unísono, y en ese momento, un rayo de luz atravesó la habitación y se expandió, llenándolo todo de resplandor. Kenia, en medio del tumulto, intentó resistir, pero la luz la envolvió. Sus gritos se desvanecieron al tiempo que caía en la penumbra que su propia ambición había creado. Algo en Lina tembló al verla desaparecer. Una mezcla de compasión y la esperanza de que algún día podría redimirse. A medida que la luz despejaba la habitación, el vacío que había servido como su prisión se volvió en un hermoso paisaje. Era un campo de flores silvestres, el sol brillando intensamente, y el viento era una suave caricia en su piel. «¿Lo logramos?», preguntó Pablo mirando a su alrededor atónito. «Creo que sí», respondió Lina, sintiendo la mano de su madre apretarse. Y entonces todo cobró sentido. El ciclo estaba roto. Habían desatado el verdadero poder de la verdad, y ella, por fin, podía ser la madre que su hijo necesitaba. Sin embargo, una sombra quedó atrás, una pieza que no se había resuelto del todo. «¿Kenia realmente se ha ido? ¿O regresará de alguna forma?», murmuró Lina, con un leve nudo en la garganta. «Eso solo el tiempo lo dirá», respondió Daniel, con un aire de sabiduría. «Pero ahora estáis juntos, y eso es lo más importante». Lina y Pablo miraron hacia el horizonte, sintiendo la fuerza de sus decisiones. Habían enfrentado el caos, habían luchado contra su destino, y estaban dispuestos a caminar su propio camino. Mientras se abrazaban, el eco de voces perdidas resonó en el aire. El futuro no era seguro, pero juntos había esperanza. ¿Y ustedes qué piensan de esta historia? Ahora más que nunca, es el momento de unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar su apoyo. Revienten el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. ¿Qué esperamos? El futuro de las historias está en sus manos.